Hola, soy Andrés González, soy estudiante de Ingeniería de la Universidad Uniminuto. Quiero compartir unos minutos con ustedes para contarles un poco sobre la película Algunas veces en abril. Esta película no va a llenar salas de cine, no está enmarcada con las mejores escenas de acción, no tiene los mejores efectos que de hoy la tecnología nos favorece. Tampoco tiene ese guión de historias fantásticas. Si lo comparamos como en pocos días, 15 años vamos esperando la segunda parte de Avatar, de una historia maravillosa y llena de situaciones míticas y mágicas. Esto por el contrario es una película cruda, con olor a sangre y muerte, entre dos comunidades de un mismo país, en Ruanda, Hutus y Tutsi, peleando o disputando ese poder, que en abril de 1994 dejan aproximadamente 1 millón de muertos. Esto venía aproximadamente desde la época colonial, después de Ruanda liberarse o independizarse del poder belga. Los Tutsis de mejor clase estuvieron siempre liderando. Sin embargo, la relación entre Hutus y Tutsis a nivel de ratio de personas, estamos hablando de un Hutu por 7 Hutus, permitió durante ese tiempo denigrar a los Hutus y mantener a los Tutsis en un nivel muy alto. Los belgas habían dejado costumbres de diferencia étnica tan grandes como la clasificación mediante carnets que identificaban de qué etnia pertenecían, y denigraron totalmente a los Hutus. En ese abril de 1994, por un atentado al presidente ruandés y por un solo medio, que era la radio, donde solo se necesitó una sala, un micrófono y una persona, difundir mensajes o una publicidad hizo que toda una comunidad lanzara hordas de masacres, donde familiares, vecinos, convivían, familias, solo por ser tutsis, fueron masacrados. Incluso hasta los mismos Hutus, que iban en contra de sus ideales, se veían enmarcados. Pero ojo, los Tutsis en 1962 ya habían generado 350.000 muertes de Hutus. Y esto aún estaba guardado también como mensaje de odio y de rencor. En 1993 se hacen unos acuerdos por parte de Javier Imana, que era un Hutu, que se encargó de instigar a los Tutsis y tratar de formar, y por toda esa presión social que se encontraba, una crisis económica, el café por ejemplo había caído el 50% de su precio, se firmaban esos acuerdos con el fin de buscar un balance entre las dos naciones, pero sin embargo los Hutus declaraban traición, mientras que los Tutsis veían que esto era insuficiente, este tipo de acuerdos. Y, oh sorpresa, sucedió todo esto, murieron niños, murieron mujeres embarazadas, familias enteras. Pero ahora bien, dejando a un lado la película, ¿será que nosotros somos innatos, violentos, o tenemos eso a nivel genético? Y realmente hay muchos estudios que demuestran que no tenemos un gen que determina eso. Sí hay personas que tienen un gen que evita en algunos momentos controlar su comportamiento, pero no a ese nivel. Normalmente el ser humano, su reacción ante el peligro o ante el enfado, o huye o es agresivo. Entonces creo que es más un tema de control, emoción y juicio moral, de cómo nosotros podemos dejarnos llevar a esto. El ser humano como unidad fuera de algún tipo de sociedad por sí solo no hace nada, mientras que si está inmerso dentro de ella, a veces actúa de manera inconsciente simplemente por la reacción masiva que tiene ese equipo de sociedad o esos integrantes que hacen parte de ella.
a veces de manera inconsciente, simplemente porque muchas personas eh, discutiendo, peleando, reclamando, automáticamente se van sumando personas, incluso sin saber qué está sucediendo, sino que simplemente por ver que otra persona lo está haciendo. Y ese tipo de diferencias ya no son de épocas pasadas, lo vemos hoy, por ejemplo, con los equipos de fútbol, los hinchas, personas que se han matado a sí mismas por simplemente tener un color de una camiseta totalmente distinto, o lo que para nosotros parece grotesco, feo, para esa persona que tiene ese objeto o la forma de vestirse, es lo mejor, es lo que más lo hace bien, y sin embargo llegamos siempre a ese roce, a esa falta de tolerancia y demás. Entonces quiero dejarles ese mensaje, que no nos dejemos dejar llevar por los impulsos, sino al contrario ser más serenos, comprender, tener más amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Karen Rojas y en este espacio les voy a comentar o vamos a hablar sobre el testimonio de Immaculée, una de las sobrevivientes del genocidio en Ruanda. En aquellos tiempos, en 1994, fue una de las grandes matanzas que hubo en este país. Immaculée fue una de las sobrevivientes de tan atroz ataque que se dio por el gobierno Hutu hacia la tribu Tutsi. Bueno, ella fue una mujer que se albergó en una casa de un pastor protestante, en un baño donde metieron a otras mujeres para resguardarlas de estos ataques. Habían 400 personas ingresando a las casas de los Tutsi para asesinarlos, descuartizarlos, para asesinar a todos los niños, adultos, mujeres, en fin. Ella nos habla de su fe, nos habla del perdón, nos habla de la palabra de Dios, nos habla como un Dios tan grande, omnipotente, omnipresente y omnisciente la ayudó a salir de esta guerra, la cual fue una de las matanzas más grandes que hubo en la historia de la guerra. Ella incluso aprendió a hablar inglés allá adentro, solamente repitiendo las palabras del diccionario para no pensar, para no escuchar los tiros, para no escuchar los gritos de la gente que pedía ayuda o pedía socorro o pedía que no la mataran. Ella nos habla de que su fe movió montañas, ¿sí? De que el amor y el perdón no tienen frontera. Ella habla también de que esta matanza se dio sin razón de ser. Dice que a ellos, por el simple hecho de ser tutsi, los asesinaban. Solamente por una discriminación que hubo, una discriminación racial en este mismo país. Hablando de negros, no hablamos de una comunidad aparte, simplemente por ser tutsi los asesinaban, los descuartizaban, los masacraban, y por los primeros que iban por las mujeres, por los niños y por los ancianos. Ella decía que por una ventanilla del baño ella se asomaba y besando debajo de las camas, dentro de los baños, entre los closets, en lo poco que había, porque estamos hablando de una comunidad también de escasos recursos, ¿sí? Buscaban hasta que los encontraban para matarlos, asesinarlos y bueno, lo que ya sabemos que hicieron. Ella hablaba de qué era lo que pasó en esa casa. Ella era una niña que tenía a sus padres, a sus hermanos, los cuales cuando salió después de 3 meses de este hogar, de esta incertidumbre que fueron estos 3 meses, sin un día de descanso para los Hutu, el asesinato de ellos, de los Tutsi, era un trabajo, ¿sí? Ellos no descansaron hasta cuando mataban y mataban y mataban y mataban gente, hasta cuando lograron cometer tantas atrocidades.
Mm, Después de 3 meses, ella sale, llega a su casa, encuentra a su familia asesinada. Ella dice que en esta casa, cuando llegaron a hacer la revisión, en esta casa era una de las que tenía 2 baños y que era muy raro en esa comunidad, que era de escasos recursos, encontrar una casa que tenía 2 baños. El pastor que las ayudaba les decía: no escuchen, pueden bajar la cisterna, si escuchan que en el otro baño bajan la cisterna. La comida de ella era sobras de la basura, ¿sí? Sobras de la comida que había quedado de la familia del pastor, ¿sí? Porque nadie en esta casa se podía enterar que él las estaba ayudando, sino también lo mataban por ayudar a esta comunidad. Entonces, cuando llegaron a hacer la revisión, dice ella que no supieron cómo fue la obra de Dios tan grande porque no los encontraban. Ingresaron al baño y no se dieron cuenta que ellas estaban ahí. Registraron toda la casa, habitación por habitación, el baño. Llegaron a ese baño y le dijeron: tranquilo, no te preocupes, nosotros confiamos en usted, y salieron y se fueron. Dice que Dios es amor, y el amor que le tenía a estas mujeres fue tan abundante que las sacó victoriosas. El guerrero era como David y Goliat, lo podemos comparar. David fueron esas mujeres que estaban ahí orando y clamándole a Dios por su vida, porque no vio ser tutsi, simplemente nacieron allí. Habla del perdón y el amor que Dios le dio tanto a ella para poder perdonar a la persona que le hizo estas atrocidades a su familia. El día que ella ingresó a la cárcel, a ver a quién era a conocer a quién era el que había sido tan capaz de haber matado a las personas, ella lo había conocido. Era un hombre muy pulcro, muy educado, muy limpio siempre, y que cuando lo vio allí en la cárcel lo vio barbado, lo vio cochino, con sus prendas mal puestas, lo vio muy mal. Y que lo único que le pudo decir fue: te perdono. Te perdono y ya. Tanto así fue que el jefe de la cárcel le dijo a ella que ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre el haber perdonado a ese hombre que te mató a toda tu familia y te dejó sola en el mundo? Él me mató a mi esposa, me mató a mis hijos, me mataron a mis hijos, y yo no lo podría perdonar. Mucho después, ella se encontró con él y él dijo: tomé la decisión de perdonar para sanar mi corazón y para poder volver a crecer. Ahora tengo otros hijos y otra esposa. Bueno, y aquí nos encontramos con una persona que no solo vive por vivir, sino que sobrevivió a una guerra, a una matanza, sobrevivió a estar sola en el mundo, sobrevivió sin un trabajo, sin un techo, sin una comida, sobrevivió con una prenda de ropa que lavaba todas las noches, pero que lo único que la mantenía viva en este mundo era Dios y era la fe que tenía. Una fe que no se puede, que rompe límites y que mueve montañas. Dios fue el que le dio el trabajo, Dios fue el que la sacó de la guerra, Dios fue el que le dio de comer todas las noches, Dios fue el que la protegió en esa guerra donde más de 400 personas buscaban a uno para poderlo masacrar. Dios fue el que le permitió escribir el libro y que este autor también la ayudara o la impulsara. Podemos ver que con Dios todo lo es posible. Podemos ver que Cristo nos ama
y que si nosotros nos arraigamos a nuestra fe, a nuestra convicción de que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este fue el resumen de el documental sobre Inmaculée y la guerra en Ruanda, el genocidio en Ruanda. Buen día para todos, mi nombre es Cristian Cruz, estudiante de Educación Física de la Universidad Uniminuto. Anteriormente, como escuchamos a mis compañeros, en primera instancia se habló de la película Algunas veces en abril, que fue un genocidio que sucedió en Ruanda, como ya lo mencionaron, una masacre de la milicia Hutu contra los Tutsis, debido a que existían las dos etnias y por creencias e ideologías desencadenó en esta situación. Por relatos de algunos se decía que se tenía preferencia con los Tutsi y por ende los Hutu guardaron rencor ante esta población. Por otra parte tenemos el testimonio de una sobreviviente a esta masacre que nos cuenta su historia, quiere que sea escuchada y que vean de qué forma ella afrontó esos momentos y cómo creció como persona. Tanto la película como en el testimonio de ella podemos imaginar o visualizar cuál fue la dura situación en ese momento, cómo no hubo compasión por nadie, ninguna persona, niño, mujer embarazada, anciano en ese momento. Se asemejan en que los Hutu mandaban grupos grandes que ya habían sido preparados, porque esto fue con anticipación, que revisaran en cada casa y asesinaran a cualquier Tutsi que encontraran en ella. Podemos ver cómo ellos revisaban, asesinaban, entraban a iglesias y asesinaban a todo aquel que se interponía en su camino y no estaba de acuerdo con sus ideales y que fuera Tutsi, no importaba si fueran Hutus, también si no iban de acuerdo con lo que sucedía para ese entonces, tendría también que llevar la misma suerte de los demás. Esta chica en su testimonio nos cuenta cómo ella, cada que revisaban la casa, presenció y estuvo a punto pues de pensar que iba a morir debido a que entraban, buscaban en toda la casa y ella se incorporó tanto al fervor de Dios que pudo haber sido esa la causa o la ayuda del Señor la que lo salvó. Obviamente tuvo que pasar situaciones como comer para 8 las horas de lo que le quedaba, porque fue una obra de corazón que hizo el Señor por ellos. En la película encontramos que muchos no corrieron con la misma suerte, que a pesar de que se escondieran, eran asesinados, que como se dijo anteriormente, la radio, que fue una de las que impulsó este movimiento, también impulsaba a que los Hutus fueran desalmados. Lo que hacían por medio de la radio era ver a los Tutsi como unas cucarachas, como lo peor en ese momento y que no había que tener ni un momento de compasión por ellos. Esta serie de situaciones enmarcaron una dura etapa para Ruanda, y no solo eso, sino para el mundo entero. Hay una huella que está permaneciendo aún en la sociedad. Lo que está pasando son situaciones similares. Hoy en día se están viendo abusos sexuales, maltrato hacia el niño, maltrato hacia la mujer, asesinatos por causas muchas veces injustas, donde no hay algo valedero para quitarle la vida a alguien. Hoy en día se ven situaciones como las que sucedieron en ese entonces en unos días. La sociedad actualmente deja pasar muchas cosas, nos quedamos callados, nos hacemos los ciegos ante estas situaciones y no puede ser así. Que ojalá ver esta película, este testimonio, nos haga ver que no solo allí están sucediendo estas situaciones tan lamentables, que hoy en día muchas personas pueden estar pasando momentos de angustia y nosotros nos estamos quedando callados, nos estamos quedando quietos, no simplemente por el hecho de que yo no lo realice, no tengo nada que ver.
es de ponernos la mano en el corazón y contribuir a una mejor sociedad, que veamos que no tenga que pasar algo similar a lo que sucedió en ese entonces para que en verdad haya un cambio. Es una invitación a que mejoremos todos. Con la ayuda de todos se pueden hacer grandes cambios. Poco a poco vamos a mejorar y lo que se quiere lograr es que nadie tenga que vivir y ser partícipe de lo que es o perder a su familia o saber que en 5 segundos puede morir. Muchísimas gracias.